Buenos días. Tenemos una célula que ha pasado por todas las fases del ciclo celular, una célula anormal que ha sufrido las mutaciones que ya habíamos señalado y que se ha convertido en una célula tumoral. Pero esta célula tumoral es reconocida por el organismo como algo que está haciéndonos daño, que tenemos que liquidarla, eliminarla. Y entonces el sistema inmunológico la ataca. Hoy vamos a hablar de cómo la célula tumoral se defiende del sistema inmunológico y cómo escapa a ella, porque muchas veces no escapa, la mayor parte de ella, vamos a hablar así con sinceridad, pero cuando escapa es que se transforma ya en una neoplasia maligna y es cuando realmente es un problema. La célula tumoral detectada precozmente y eliminada por el sistema inmunológico no es un problema, ni nos enteramos, pero de la que nos enteramos es la que consigue escapar. Ante todo hay que recordar que todas las células de nuestro organismo presentan en su superficie una familia de moléculas que pertenecen al llamado complejo mayor de histocompatibilidad o complejo de compatibilidad tisular, como quieran llamarlo, ¿no? Estas moléculas son únicas para cada persona e identifican nuestras células diferenciando de otras personas. Vaya, vienen siendo algo así como las huellas dactilares a nivel celular. Le dicen al sistema inmune que esta célula es nuestra y como es nuestra, no debe atacarse. Y esto es, en gran parte, la base de la autoinmunidad, de la tolerancia inmune, ¿no? Y la pérdida de esta tolerancia inmune es lo que induce la autoinmunidad, que ya hablaremos de ella. Vamos a dedicar un ciclo a autoinmunidad. Estas moléculas son básicamente de dos tipos. La clase 1, que están presentes en todas nuestras células y que se unen a proteínas propias que ya han sido reconocidas por células inmunes para decirles, todo está bien, las proteínas que hay aquí son mías y tú las conoces muy bien, tú sabes que son mías y por tanto no puedes atacarme. Y se pueden unir también a proteínas anormales provenientes de virus, bacterias o a proteínas modificadas por mutaciones genéticas y entonces la presentan y el sistema inmune reconoce esta proteína, yo no la tengo identificada como propia, esta proteína es extraña, es una proteína que puede ser de un virus, a él no le interesa si es de un virus, si es una bacteria o es una oncoproteína, lo que sabe es que esa proteína es anormal, que por tanto esa célula está produciendo proteínas anormales y es una célula que debe ser atacada y destruida. Y entonces él ataca y destruye. Estas moléculas se presentan muy cerca de otras moléculas que se llaman moléculas coactivadoras, porque no basta que el sistema inmunológico, la célula inmunológica, la citotóxica, el linfocito TCD8, reconozca la proteína anormal. Él reconoce la proteína anormal y pregunta, ¿debo destruir la célula? Y entonces esto lo hace identificando las moléculas coactivadoras. Entonces reconoce, está siendo presentada una proteína anormal con una molécula clase 1 de complejo mayor de histocompatibilidad y hay moléculas coactivadoras, hay que destruir esta célula. Y entonces la ataca y la destruye. Está autorizado a matar esa célula. Las otras moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son las moléculas clase 2 y están presentes en las células que presentan moléculas extrañas, antígenos, para activar a las células inmunológicas y decirle, tienes que atacar esta molécula, donde quiera que tú veas esta molécula, donde quiera que tú veas esta estructura, ya tú sabes que no es tuya, que tienes que destruirla. Y entonces las células linfocitos T helper, el linfocito T auxiliador, reconoce y entonces él activa al linfocito B para que produzca anticuerpos y al linfocito citotóxico para que destruya las células que presenten ese antígeno. Ya de esto hablamos en el ciclo de inmunidad, así que si alguien quiere refrescarlo en más detalle, puede buscarlo allá. Las moléculas clase 2 presentan proteínas extrañas para activar el sistema inmunológico. Contra ellas, las moléculas clase 1 presentan proteínas propias para identificar la célula o proteínas extrañas para decirle al sistema inmunológico que tiene que destruir la célula que las presenta. Eso es muy importante. Ya hablamos de todo esto en el ciclo de inmunidad. Pueden, si tienen necesidad de ampliar esto, pues pueden buscar el ciclo de inmunidad y ver esto, ¿no? Que está ahí un poquito más en detalle. Pero además el sistema inmune tiene una célula muy importante, una célula llamada linfocito
NK o linfocito natural killer o asesino natural, que entre sus muchas funciones, porque es una célula con muchas funciones, no como se piensa solamente para matar células, no, tiene una cantidad de funciones grandes. Pero entre sus funciones está chequear la presencia de moléculas clase 1 en las células del organismo. Llega, ve una célula y va a reconocerla. Ah, tiene moléculas clase 1, no hay problema, vamos a dejarla ahí. Sigue, a él no le interesa si presenta proteínas propias o proteínas extrañas, lo que sabe que existen las moléculas clase 1, que es la función de él. O se encuentra una célula que no tiene proteínas clase 1, no tiene moléculas clase 1. Y dice, hey, ¿y por qué esta célula no tiene moléculas clase 1? Aquí algo anda mal, pero muy mal. ¿Por qué esta célula no posee identificación? No me está diciendo quién es ella, no me está diciendo si está bien o está mal. No, no, no. Esta célula tiene que morir. Y entonces el linfocito NK ataca a la célula desprovista de moléculas clase 1 y las destruye. Es importante recordar que la activación del sistema inmune contra antígenos extraños es un proceso que no es de ahora para luego, un proceso que necesita días. Por lo general, desde que entra un antígeno extraño en nuestro organismo hasta que se activa completamente el sistema inmune, la respuesta inmune adaptativa contra ese antígeno se necesitan de 2 a 3 semanas, no menos tiempo de eso. La célula tumoral tiene una serie de mecanismos de defensa contra el ataque del sistema inmune y todos estos mecanismos se conocen como escape tumoral. Uno de los mecanismos, muy simple, la célula tumoral no puede impedir presentar antígenos tumorales. No puede. Ella produce proteínas anormales, proteínas por mutación de genes, y esas proteínas se van a unir dentro del retículo endoplásmico a las moléculas clase 1 y van a ser presentadas en la superficie. No puede. ¿Pero qué es lo que hace? Pues dice, no voy a presentar moléculas coactivadoras. Entonces no presenta moléculas coactivadoras. Y esto hace que el linfocito CD8 reconozca que la célula es anormal, pero no puede activarse y no la destruye. ¿Por qué? Porque no hay moléculas coactivadoras. Este es un mecanismo de defensa. La célula tumoral trata así de escapar, pero como de todas formas presenta moléculas en su superficie que son oncoproteínas, proteínas anormales, producto de la mutación de los genes, las mutaciones que ha sufrido, estas moléculas son reconocidas por anticuerpos clase IgM que dice esa molécula es anormal, esa no estaba ahí, esa no tiene por qué estar ahí. La identifica y activa el sistema de complemento que puede entonces lesionar y destruir la célula también. Es una forma que el organismo tiene de atacar la célula que no presenta moléculas coactivadoras. Resultado final, destrucción de la célula tumoral. Escapa por los linfocitos citotóxicos, pero es destruida por los anticuerpos que activan el complemento. En su intento por escapar del ataque inmune, la célula tumoral busca otro mecanismo que puedo hacer. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues voy a eliminar todas las moléculas clase 1 de la superficie, aquellas que están unidas a oncoproteínas y las que no están unidas a oncoproteínas. Todas se van, las libero, las suelto y son atacadas, ¿pero dónde? En el plasma, no unidas a la célula. No es reconocido por los linfocitos CD8 citotóxicos, porque no presenta moléculas oncoproteínas unidas a moléculas clase 1, no es reconocida por los anticuerpos porque no presenta oncoproteínas, pero entonces el linfocito natural killer dice, esta célula no tiene moléculas clase 1, la reconoce, la ataca y la destruye. Entonces la célula tumoral empieza a pensar, tengo que hacer otra cosa. Y dice, voy a defenderme de la mejor manera posible, atacando. Y entonces comienza a segregar sustancias que atacan a los linfocitos. ¿Cómo lo atacan? Activando la apoptosis por receptores de apoptosis específicos en la superficie de los linfocitos. La célula tumoral comienza a liberar sustancias que activan la apoptosis en los linfocitos. Cuando el linfocito va a atacar a la célula tumoral, en el microentorno tumoral del que ya hablamos, se encuentra una serie de moléculas que se combinan con los receptores de apoptosis y destruyen los linfocitos. Entonces, el agredido agrede, el atacante es destruido y la célula tumoral puede escapar al ataque del sistema inmune. Pero en esta lucha, es como en el oeste, el que vence es el más rápido, el que saca la pistola con mayor rapidez, el que más rápidamente comienza a producir sustancias y atacar al otro. Y entonces a veces en la célula tumoral, pero otras veces también en la célula inmune.
La célula tumoral sigue buscando formas de evadir del ataque inmune, empieza a buscar cómo, qué hago ahora, voy a buscar otra vía. Y entonces, ¿qué hace? Dice, voy a convertir a mi enemigo en mi amigo. Voy a conquistar a mi enemigo. Y empieza a producir sustancias que activan a unos linfocitos que se llaman linfocitos T reguladores, que son los linfocitos que van a actuar inhibiendo el ataque inmunológico. Va a producir también sustancias que activan células que reprimen este sistema, que regulan el ataque inmunológico, y va a crear en todo ese sistema inmunológico células que tienen como función detener el ataque inmunológico, el ataque de las células del sistema inmune. Son células que normalmente existen en nuestro organismo, linfocitos T reguladores y otras células, que ellos normalmente se activan cuando ya nuestro sistema inmune acabó con el enemigo, y es que entonces le dicen, ya no tienes que atacar nada más, que todo está bien, ya controlamos esto, el enemigo está destruido, está derrotado, así que aguante el sistema inmune para que no destruyas estructuras normales. Bueno, pues ¿qué hace? La célula tumoral envía este mensaje, activa linfocitos T reguladores, y estos linfocitos T reguladores engañan al linfocito T citotóxico porque le dicen, ya que mis células tumorales se acabó, no tienes que atacar a nadie. Y entonces él se lo cree y ahí se queda. Las células tumorales entonces suprimen el ataque inmunológico atrayendo linfocitos T reguladores y atrayendo células supresoras de la médula ósea. Y esto le permite escapar. Pero no siempre. Por tanto, las células inmunosupresoras, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos NK que están suprimidos, se quedan en el microentorno tumoral, forman parte del microentorno tumoral junto con las citocinas que son liberadas por las células tumorales, junto con las citocinas liberadas por los linfocitos atacantes, junto con las citocinas liberadas por los linfocitos T reguladores y las células supresoras. El microentorno tumoral es actualmente, ya lo hemos dicho, pero lo repito, de gran importancia en el tratamiento del cáncer. La activación de las células del sistema de defensa inmune y la inactivación de la supresora permite activar el ataque inmunológico contra las células tumorales. Y actualmente existen métodos de tratamiento que tienen este objetivo: activar el sistema inmune que ha sido reprimido por la célula tumoral para que ataque a la célula tumoral, reactivar el sistema inmune para que juegue su papel de defensa y antitumoral. Actualmente, algunas técnicas que se utilizan tienen esta función. El microentorno, como ya hemos dicho más de una vez, es un mecanismo de defensa del tumor, y la modificación del microentorno, que también hay métodos terapéuticos para esto, ya los veremos, contribuye muy bien a la eliminación del cáncer. Pero la célula tumoral ha creado aún dos mecanismos más para escapar al ataque del sistema inmunológico, y parece ser que estos son los más efectivos. El primero de ellos es la eliminación de moléculas clase 1 unidas a proteínas tumorales. Esto hace que en la superficie celular de la célula tumoral se expresen moléculas clase 1, pero las que están unidas a las proteínas normales. Las que están unidas a proteínas tumorales son liberadas. El ataque inmunológico se produce contra proteínas que no están unidas a la célula tumoral y por tanto no afectan a la célula tumoral. Esto es un poco difícil porque ya no son reconocidas ni por los linfocitos citotóxicos ni por las inmunoglobulinas, y la célula NK, cuando llega a reconocer estas células, se encuentra que hay moléculas clase 1, porque a ella lo que le interesa es que haya moléculas clase 1, no importa quién está unida. Y entonces, bueno, escapa. La célula tumoral escapa así de un ataque inmunológico, pero tiene que ser rápida también, porque si se demora un poquito en eliminar las moléculas clase 1 unidas a oncoproteínas, es atacada. Y esto, aunque constituye un sistema de defensa bastante efectivo, no es totalmente efectivo, de forma completa. O sea, no le permite escapar siempre. Le permite escapar muchas veces, pero a veces no. El otro mecanismo es más complicado, pero es muy efectivo. Toda célula tumoral proviene de una sola célula que consiguió superar todos los obstáculos, producir todas las mutaciones necesarias y convertirse en una célula tumoral.
Un solo clon origina el tumor. Todos los tumores son monoclonales. Se originaron a partir de una célula que fue la que consiguió vencer todas las etapas, producir todas las mutaciones y llegó a ser célula tumoral. Pero si las células tumorales presentan mutaciones adicionales y pueden modificar las oncoproteínas que presentan, confunden a las células del sistema inmunológico. Ya había dicho que el sistema inmunológico necesita de 2 a 3 semanas para activarse contra un antígeno específico. Si la célula tumoral en esas 2 o 3 semanas consigue modificar las proteínas que está presentando, ya no son reconocidas por el linfocito T citotóxico. Y entonces cuando llegue el linfocito T citotóxico dice, ¿dónde está aquella proteína que tengo que atacar? No la encuentra. Y como no la encuentra, pues no destruye esa célula. Esto es un periodo, o sea, es por un periodo porque la nueva proteína modificada debe ser reconocida también por el sistema inmunológico para producir linfocitos contra las células que presenten esa proteína. O sea, es una lucha en la que vence el más rápido. Si la célula tumoral consigue modificar sus proteínas en superficie en un periodo de tiempo más corto que el que demoran los linfocitos citotóxicos en ser activados contra la nueva proteína, gana la célula tumoral. Si no lo consigue, gana nuestro sistema inmune. Y en este juego mortal, las células que no modifican sus oncoproteínas son destruidas. Pero que las que lo lograron una vez y otra vez y otra vez, sobreviven. ¿Sobreviven? ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Las células tumorales emplean todos los mecanismos que describimos en el proceso de escape tumoral. No emplean uno y después van a ver si ese no fue efectivo el otro. No, no. Todos al mismo tiempo. Y entonces por eso es que un grupo de células tumorales consigue sobrevivir al ataque inmunológico y se transforman en tumores. Es la importancia que hemos insistido de mantener nuestra respuesta inmune activa, efectiva, y lo que hablábamos también de que parte de la prevención del cáncer pasa precisamente por mantener activado nuestro sistema inmune y no dañarlo. Bueno, y hasta el próximo programa. En el próximo programa vamos a resumir todas las mutaciones necesarias para que una célula madura se transforme en una célula cancerosa. ¿Es repetitivo? Sí, pero como se han dado cuenta, esto es complejo y hay que repetirlo para que se pueda entender muy bien. Hasta el próximo programa, mis amigos. Hasta entonces.